Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Y bueno, después de haber reflexionado un poco en la escuela dominical, de haber meditado ahí en cuanto a lo que es una iglesia que es guiada por el Evangelio, vamos a iniciar con lo que es nuestro programa de esta mañana. Y bueno, para iniciar los voy a invitar a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites a través de este medio nuevamente honrarte y alabarte, Señor. Te pedimos, Padre, que te agrades de todo lo que se va a hacer, ya que es para alabarte, Señor, ya que es para darte toda la gloria y honra que tú mereces, Señor. Señor, agrádate de todo lo que hagamos, de estos cantos, de estas lecturas, porque son para ti, Padre. Y, Señor, que este culto también llegue a nosotros, nos permita aprender, Padre, nos permita reflexionar en tu palabra y sobre todo ponerla en práctica, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para empezar, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y que me acompañen ahí a leer el Salmo número 11. Yo voy a hacer esta lectura, ahí sígueme con tu vista, velo leyendo conmigo. Y bueno, dice así la palabra de Dios, Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11, son 7 versículos, ¿sí? 7 versículos. Y bueno, dice así la palabra de Dios en el Salmo número 11, dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios bendiga su palabra, hermanos. Iniciar con una serie de cantos, sí, van a ser 4 cantos que vamos a entonar en esta mañana para alabar a nuestro Dios.
Y bueno, después de haber adorado a nuestro Dios con este periodo de alabanza, te voy a invitar que busquemos ahí en nuestras Biblias, que nuevamente tomes tu Biblia y vamos a leer ahí Marcos capítulo 11, para leer de los versículos del 20 al 24. Sí, esta lectura es donde va a estar basada la meditación de esta mañana. Marcos capítulo 11, para leer del 20 al 24.
Y bueno, si ya lo tienes ahí en tu Biblia, quiero que me acompañes. Nuevamente le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 11, del 20 al 24. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y bueno, hermanos, en este pasaje va a estar basada la meditación de esta mañana. Dejo el lugar a nuestro hermano predicador. Señor les bendiga. Hermanos, muy buenos días. Estamos nuevamente a través de este medio compartiendo con ustedes la palabra de Dios, pero esperando que el Señor nos permita prontamente, mis hermanos, poder reunirnos nuevamente, estar teniendo comunión unos con otros otra vez, pues de manera física, de manera presencial, aunque ahora pues solo lo hacemos de manera espiritual en nuestros corazones. Bueno, mis hermanos, el sermón de esta mañana está titulado Tened fe en Dios. Y ya nuestro hermano nos hizo el favor de leer el pasaje sobre el cual estará basado la predicación de esta mañana. Y te voy a invitar a que volvamos a leer juntos los versículos 20 y 21. Dice así, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Hermanos, ¿te acuerdas lo que hicimos la semana pasada? Estuvimos hablando de que Jesús viene a purificar el templo. Pero antes de que Él purifique el templo, maldice una higuera porque se levanta con hambre, va a ver si tiene fruto, porque estaba muy frondosa, pero no encuentra fruto en ella. Y estábamos explicando que lo que hace Jesús es un simbolismo. Él está utilizando esta circunstancia con la higuera para simbolizar la pobreza espiritual del pueblo de Israel, pero no nada más del pueblo de Israel, más específicamente de los líderes religiosos de la nación. Hermanos, Jesús además está enseñando que esa higuera representa al templo físico que los israelitas usaban para adorar. Por eso Él va y purifica ese templo. Entonces la higuera está simbolizando un juicio contra una generación y contra un liderazgo, hermanos, que nada más aparenta religiosidad, pero que es completamente infructífero. Hermanos, en el capítulo 21 de Mateo, ahí que viene siendo el paralelo en el Evangelio con Marcos 11, Mateo da unos detalles que Marcos no da. Cuando Jesús viene a purificar al templo y empieza a enseñar, Mateo nos incluye dos parábolas que Jesús utiliza en su enseñanza y solamente vamos a tomar una para explicar bien esta idea de maldecir la higuera y después que los discípulos, específicamente Pedro, la ven y le dice a Jesús, la higuera se ha secado completamente hasta las raíces. Y bueno, la parábola de la viña es una de las parábolas que usa el Señor en Mateo 21. Y si tú vas a Mateo 21 y la lees por ti mismo, encontrarás que esta parábola trata acerca de un hombre que compra una viña. Y cuando compra esta viña, se la encarga a algunos jornaleros. Y entonces estas personas empiezan a trabajar la viña, pero el dueño se va. Y después de un tiempo, el dueño envía a otros jornaleros de él para recibir el pago de los jornaleros que ha puesto a trabajar en la viña. Pero ¿qué pasa con los jornaleros que se pusieron a trabajar en la viña de este señor? Rechazaron a aquellos que el Señor envió para recibir el pago que él merecía por su viña. Entonces los rechazaron y él envió a otro y lo volvieron a rechazar y lo golpearon.
Y después de haber enviado a varios, dice, pues voy a enviar a mi hijo. Cuando lo vean, van a tener temor y respeto de él, porque es mi hijo, y entonces le entregarán las ganancias de la viña. Pero cuando el hijo de este dueño llega, pues lo ven los jornaleros y dicen, hey, este es el hijo, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos finalmente con la viña. Hermanos, ¿por qué Jesús está enseñando esta parábola? Porque la viña representa al pueblo de Israel y representa al templo también, lo mismo que la higuera, es un simbolismo. Y el dueño de la viña es Dios Padre y el Hijo es Jesucristo. Y los principales, los maestros, los escribas, los sacerdotes, los fariseos, se habían apropiado de la viña del Señor. Por eso Jesús viene a limpiar el templo, porque el templo se había vuelto una cueva de ladrones, se había vuelto una adoración para hombres, una adoración para la gloria del hombre y para sus beneficios egoístas y personales, no para el beneficio y para la extensión de la gloria y la fama del Señor. Por esa razón, Jesús maldice a la higuera, mis hermanos. Es un juicio en contra de Israel, pero más específicamente en contra de ese liderazgo que no dirigía al pueblo para la gloria de Dios, sino para su beneficio personal. Hermanos, Israel en la carne fue infructífero, pero Jesús, que es el Israel espiritual, que viene a ser luz de las naciones, la sal de la tierra, la luz del mundo. Fíjate lo que dice en Juan 15, en los primeros 2 versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, entonces Jesús vino a limpiar el templo. ¿Por qué? Porque vino a desechar los que no eran verdaderos adoradores del Señor. Pero también vino a purificar el templo para demostrar su carácter puro y santo y purificador para ser fructíferos a los verdaderos creyentes, a los verdaderos seguidores de Jesús. Ahora, también debes notar que en Isaías 5 hay un canto sobre una viña. Y también tiene mucho que ver con lo que está pasando en estos versículos de Marcos 11. Este cántico de la viña de Isaías relata que la viña del Señor, por su infructuosidad, Dios va a quitar los vallados, las protecciones, y va a permitir que otras naciones enemigas vengan y la pisoteen y la destruyan. Hermanos, entonces fíjate el triple sentido que tiene este simbolismo de la higuera, que es un paralelo a lo de la viña. Representa el templo, representa al pueblo de Israel y representa un liderazgo defectuoso, un liderazgo que busca robarle la gloria al Señor para tomarla para sí mismo. Ahora, hermanos, fíjate lo interesante del versículo 22 de nuestro capítulo de Mateo 11. Dice así: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. O sea, Pedro le está diciendo, Señor, la higuera que tú maldijiste está seca, se secó hasta las raíces. Los discípulos estaban asombrados de lo rápido que se había secado. Y Jesús simplemente le contesta, ten fe en Dios. ¿Qué relación tiene el hecho de que la higuera esté seca, el juicio de Dios sobre la infidelidad de Israel y que ellos tengan fe en Dios? Bueno, mis hermanos, número 1, recuerda que la higuera representa el templo. Jesús vino a purificar ese templo. Y esa purificación, mis hermanos, también simboliza lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 2. ¿Te acuerdas qué dice él? Que en este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Yo voy a destruir este templo y lo construiré en 3 días. Él hablaba
de su cuerpo, hablaba de sí mismo. Hermanos, él estaba maldiciendo la higuera porque no tiene frutos, pero también está profetizando que ese templo va a ser reemplazado. Secado hasta las raíces quiere decir que va a ser completamente inoperante y va a ser reemplazado por uno mejor. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Hermanos, el templo era, por así decirlo, el termómetro espiritual de la nación de Israel. Si la nación era obediente, el templo radiaba en muchos sentidos. Pero no nada más eso. Cuando Salomón consagró el templo, tú puedes ir a Segunda de Samuel y ves cómo lo están consagrando y Salomón empieza a orar diciendo, Señor, cuando nosotros volteemos nuestros ojos a este templo y oremos, tú nos oirás. Cuando Jesús les dice, tengan fe en Dios, les está diciendo, dejen de poner su vista en ese templo físico, porque ahora hay un templo mejor. Ya no es ese templo que representa la sombra del objeto verdadero. Yo soy lo que ese templo anticipaba. Yo soy el verdadero templo. Pongan su fe en mí. Hermanos, y es justamente la falta de fe lo que está trayendo este juicio sobre Israel, sobre las autoridades religiosas de ese pueblo físico y terrenal que Dios había escogido. Ellos no tienen una fe verdadera. ¿Te acuerdas lo que hemos visto en los pasajes anteriores? Que el camino del discipulado, el Señor está constantemente ilustrando que ellos deben ser como niños, deben recibir el reino como niños, deben recibir a los niños, deben tener una fe humilde de servicio, de mansedumbre y de completa dependencia en el Señor. Pero no están haciendo eso. Están viviendo una fe mecanizada, una fe que solo aparenta virtuosidad, piedad, pero una fe que no tiene frutos verdaderos. Ahora, hermanos, esta limpieza del templo y la maldición sobre la higuera tiene dos direcciones que son completamente opuestas. En primer lugar, el marchitamiento de la higuera nos está demostrando la eficacia y el poder de la oración intercesora de Jesús. Ese Jesús que maldijo la higuera tiene el poder y tiene la autoridad para interceder, tanto negativa como positivamente, sobre aquello en lo que ora. Y nosotros hemos dicho que Jesús es nuestro sacerdote triunfante que viene y purifica el templo. Entonces, por un lado tenemos ese sentido de la purificación, un Dios que tiene una oración eficaz. Hermanos, y en eso nos debe llevar a gozarnos en el Señor, porque, como decíamos en Juan 15, 1 y 2, el Señor vino a purificar, y cuando Él purifica, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, al que el Señor purifica, lo hace fructífero. Si ya estás dando un poquito de fruto, hermano, muy poquito, el Señor no se conforma con eso y viene a purificarte para dar a tu vida abundante fruto. Así que si tú eres parte del pueblo de Dios y te sientes frustrado con tu vida espiritual, hay buenas noticias para ti. Gózate en que tienes un Salvador triunfante, porque ya entró triunfante a Jerusalén. Pero también tienes a un Dios, a un Salvador purificador y fiel, y te hará fructificar y multiplicará por su poder y su fidelidad los frutos en tu vida. Esa es tu esperanza. Pero hay un sentido negativo también. Si tú eres de las personas que se engañan a sí mismas,
que puede ser que vas a una iglesia, te congregas con un grupo de personas, te llamas a ti mismo cristiano, pero amas el pecado, aborreces la voluntad de Dios, quieres vivir en tinieblas para que tus obras no sean manifiestas. Tengo malas noticias para ti. Jesús vino a purificar ese templo para que los suyos lleven más fruto, pero también purificó ese templo enjuiciando y condenando a destrucción eterna a los que no le seguían verdaderamente. Yo no sé cómo sea tu vida espiritual, pero si tú te llamas cristiano y amas vivir en el pecado, estás abrazando el pecado con todas tus fuerzas y no estás dispuesto a entregarte a Jesús y a renunciar a Él, tú no eres cristiano. Incluso si solo has renunciado parcialmente a Él, no eres cristiano. Y Jesús está simbolizando el juicio que va a hacer a su pueblo. Un juicio purificador para hacerlo fructífero, o un juicio purificador para quitar a los que no son verdaderos cristianos, verdaderos adoradores de Él. Jesús vino a entrar a Jerusalén triunfante, humilde y manso en un pollino. Hay un triunfo, quiere decir que también hay una derrota. Jesús está del lado que triunfa. ¿Tú vas a estar de ese lado o vas a ser del lado de los que son derrotados? Jesús no triunfó sobre las autoridades romanas. Jesús no hizo un triunfo político gubernamental. Él triunfó sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Tú no puedes decir que eres parte de ese triunfo si tú sigues viviendo amando el pecado. Ahora, no te estoy diciendo que los cristianos no pecamos y no nos equivocamos. Sí lo hacemos, todos los días, fallamos al Señor. La diferencia está en que conforme avanza nuestra vida, vamos amando más al Señor y vamos aborreciendo más el pecado. Si tú no tienes ningún interés legítimo, genuino, de ir eliminando pecado de tu vida, de ir creciendo conforme a la imagen de tu Creador, no eres un cristiano verdadero. No vas a estar del lado de la victoria, vas a ser de los que son desechados en ese juicio purificador, el secreto para maldecir higueras y que se sequen. Cuando Él dice tener fe en Dios, hermanos, está diciendo, dejen de poner sus ojos en el templo y pónganlas en mí, que soy el nuevo templo. Ahora, hermano, fíjate bien, nos está invitando a tener fe en Él. Yo te pregunto, ¿explica a Él a qué se refiere por esta fe? ¿Describe la fe? Sí la describe en este mismo pasaje. Fíjate bien los siguientes versículos, del 23 al 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Hermano, ¿tú no quieres ser parte de ese simbolismo de la higuera, que es secado hasta las raíces? Ten fe. Fe es la clave para no ser condenado, porque la salvación se recibe por medio de la fe, mediante los méritos de la gracia de nuestro Salvador. Ahora, hermanos, en este pasaje hay dos polos opuestos que están bien marcados. Por un lado, están personas que toman este pasaje, dicen, tienes que orar con convicción, exigiéndole a Dios. Y no tenemos que hablar mucho de eso, porque yo sé que entiendes bien a qué me refiero. A esta gente que empieza a declarar y a decretar y
Dios tiene que hacerlo porque yo ya lo oré confiando en Él. Y utilizan este pasaje como si fuera una especie de cheque en blanco, donde ellos pueden apuntar la cantidad, la hora, la fecha y la manera en la que aquello que están pidiendo tiene que ser concedido, como si Dios fuera el genio de una lámpara. Ese polo está mal, es una mala interpretación del pasaje, pero hay otro polo que es completamente opuesto a ese error. Y ese polo, hermanos, tiene mucho que ver con nosotros los que no somos muy carismáticos. ¿Sabes? Confiar en Dios no es algo abstracto y nada más teórico y doctrinal. Es algo práctico de la vida diaria. Es algo de la vida personal entre tú y el Señor. Fíjate bien, hermano. Siempre que escucho sermones sobre este pasaje, suelen enfocarse en lo que este pasaje no está diciendo, en vez de enseñar lo que sí está diciendo. Y desde ahí empiezan los problemas, porque nosotros, que somos un poquito más conservadores, queremos suavizar las palabras de Jesús, acomodarlas a nuestra propia comodidad. Somos tan cautelosos en interpretar este pasaje que entonces empezamos a diluir la enseñanza del mismo Jesús. Hermanos, fíjate bien lo que está diciendo en primer lugar. Cualquiera. Cuando Él dice cualquiera, nosotros tenemos que dejar de pensar que porque aquel es pastor, porque este hermano o esta hermana tienen tantos años en la iglesia y saben tanto, Dios los escucha más que a mí. Ese es un error. Jesús está diciendo cualquiera que ore, cualquiera. Todos tenemos, hermanos, la misma libertad de entrar al trono de gracia. ¿Por qué? Por los méritos de Jesús. No hay ningún mérito personal que haga la diferencia. En segundo lugar, mis hermanos, Jesús está haciendo uso de una hipérbole. Está diciendo, cualquiera que ore para que este monte se mueva y sea echado al mar, y lo pidiere de verdad creyendo, se le cumplirá. Jesús está usando esta exageración. Él no está hablando de una receta para mover montañas. Él está usando la montaña para ilustrar su enseñanza. Y esta es la enseñanza de Jesús. ¿Qué tan inconcebible, ilógico, irracional, qué tan imposible es, hermano, que puedas tú mover una montaña con simplemente pedirlo? Ni siquiera con la mejor tecnología podemos mover una montaña. O sea, Jesús está enseñando por medio de este pasaje que si tú tienes un problema, si tú estás metido en una circunstancia que te lleva, que te sobrepasa tu razonamiento, que sobrepasa la lógica, que sobrepasa tus recursos humanos, sigue confiando en el Señor. El Señor te está diciendo que tengas una fe que está por encima de la capacidad humana en resolver problemas, que está más allá de tu razonamiento, que está más allá del sentido común. Dios te manda que tengas una fe digna de la naturaleza de tu Señor, que todo lo puede y que no hay nada imposible para Él. Hermano, es importante esto, muy importante, porque justamente este polo opuesto a decretar y declarar, aunque aquello está mal, lo opuesto que muchas veces hacemos nosotros también está muy mal. Y te voy a decir por qué. La semana pasada hablamos un poquito del dualismo, que había algunos cristianos de la iglesia primitiva que no creían que Jesús se había hecho carne. Hoy te voy a hablar de otra herejía. Hay algo moderno, que bueno, no es tan moderno, porque todas las herejías tienen un punto en la historia de la iglesia, pero hermano, actualmente es muy común entre las personas que se llaman cristianas
algo llamado teología abierta o teísmo abierto. Ahora, ¿qué es el teísmo abierto, hermanos? El teísmo abierto, por ahí hubo una persona que dijo, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre le devolvió el favor. O sea que el Señor hizo al hombre a su imagen, y después el hombre quiso hacerse un Dios a la imagen del hombre. Eso es el teísmo abierto. El teísmo abierto pone por encima de todo la voluntad y el libre albedrío del hombre, al punto tal de limitar la capacidad de Dios, su soberanía y su poder sobre los eventos de su creación. Entonces el teísmo abierto enseña que Dios es un Dios frustrado, que Dios no sabe con certeza qué va a pasar en el futuro. Dios no tiene un control de las cosas. Hermano, esto es muy grave para la vida cristiana, porque las personas que creen esto, que Dios no está por encima de la voluntad y la libertad de las personas, es un Dios que no tiene el control de las cosas. ¿Y sabes a qué nos lleva esto? A creer que Dios no es un rey soberano, sino que Dios es un simple terapeuta, es nuestro psicólogo. Empezamos a orar a Dios, pero no creemos que Él tiene la autoridad ni la capacidad de transformar nuestras circunstancias. Oramos a Dios simplemente porque nos ama, porque nos escucha, porque se preocupa por mí. Él no puede cambiar mi vida, pero al menos me oye. Ese es un error gravísimo y estoy seguro que alguna vez en tu vida lo has cometido. Quizá lo estás haciendo ahora. El Señor es el Dios soberano que tiene cada átomo de nuestra creación en control completo, hermanos. Dios no es nuestro psicólogo. El Señor es nuestro pastor y es un pastor bueno y soberano, omnisciente y omnipotente. Nosotros, hermanos, tenemos la libertad de ir y abrirle nuestro corazón en completa dependencia a un Dios que escucha y que puede obrar en el mundo que Él creó. Fíjate lo que sigue diciendo estos pasajes. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Hermano, no ores al Señor como si Él solo fuera tu terapeuta. No ores al Señor como si eso fuera terapia. La oración es una conversación que transforma no nada más tu corazón, no nada más para consolar tu alma, también para obrar en las circunstancias a través de las que tú estás padeciendo, porque oras a un Dios soberano. Este error lo cometieron los discípulos cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración, porque quisieron echar un demonio y no pudieron. Y el Señor les dijo, este tipo de demonios, este género solo se echa con oración. Dejaron de confiar en el gran Jehová, dejaron de confiar en este Dios soberano que tiene todo bajo su control, para confiar en sus propios recursos, en sus propias fuerzas. Usaron la oración nada más como un adorno de piedad, no como el abandono total y dependiente al poder del Señor. Hermanos, no cometas este error. ¿No te acuerdas lo que el Señor ha estado diciendo todo este tiempo en el camino del discipulado? Sean como niños, entréguense en total dependencia de Él, porque es un Dios soberano que tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Y no lo vimos en los primeros capítulos del Evangelio? Tiene control sobre los demonios, tiene control sobre los corazones de las personas, tiene control sobre las fuerzas naturales, tiene control sobre la enfermedad, tiene control sobre la misma muerte, hermanos. Nosotros no tenemos un Dios terapéutico, tenemos un Dios soberano y todopoderoso.
Hermanos, Jesús les está diciendo, tengan fe, porque está a punto de irse, está a punto de ser crucificado, y sabe lo duro que va a ser para sus discípulos presenciar su partida. Como te dije anteriormente, ellos, los judíos, habían sido enseñados a poner su mirada en el templo. Por eso Daniel abría las puertas de su recámara y miraba hacia donde estaba el templo y oraba 3 veces al día. Hermano, esto es un simbolismo de lo que los cristianos debemos hacer. Dejar de poner nuestras miradas en otra cosa que no sea el Señor. Tengan fe, pongan sus ojos sobre mí. Hermano, una vida de oración eficaz. Tener una vida eficaz de oración requiere confiar en el poder, el propósito, la promesa y los planes y la voluntad de Dios. La oración se enfoca en honrar el nombre de Dios, el avance de su reino y en el cumplimiento de su voluntad. Hermano, ¿sabes por qué vivimos con una fe tan pobre? Con una vida de oración tan tibia. Y yo me incluyo, hermano, porque es una lucha común entre los cristianos. Porque nosotros dejamos de creer, dejamos de tener fe en el poder, en la sabiduría y en la soberanía de nuestro Dios. Dejamos de confiar en su bondad, en su santidad y en su amor. Y entonces dejamos de acudir a Él para basarnos, para descansar en nuestros propios recursos. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Desánimo, frustración, tristeza, depresión, miedos, ansiedad, incertidumbre. Hermano, vivir al servicio del Señor es muy difícil. Es muy difícil, hermano. Por eso Jesús está ilustrando este principio con la idea de mover una montaña. La vida cristiana en general es tan imposible como mover una montaña. Tú no puedes vivir la vida cristiana en tus fuerzas. No puedes depender de ti mismo para vivir la vida cristiana en victoria. No se puede. Es imposible. Es tan imposible y tan ilógico como querer mover un monte con tus propias fuerzas. Por eso Jesús te ordena, tengan fe en mí. Y cualquiera que ore, y que ore pidiendo con completa confianza y dependencia en mí, le será hecho. Hermano, hermana, deja de poner tus ojos en otra cosa que no sea el Señor. Es la falta de fe por la que este juicio está viniendo. Y la falta de fe es un producto de nuestra falta de conocimiento personal del Señor. Tenemos amnesia espiritual, nos olvidamos quién es Dios y nos olvidamos quiénes somos nosotros. Pero nosotros creemos en el gran Jehová, que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra y la sustenta, hermanos, y tenemos un Dios que tiene una bondad, una misericordia y gracia infinita para con nosotros. Y nosotros dejamos de lado las riquezas de su poder, de su bondad y de su gracia para vivir la vida en nuestros miserables recursos que están en bancarrota. Jesús te dice, tened fe en mí. Hermanos, quiero terminar con esto. La fe en sí misma no tiene poder. Tú puedes tener fe en un pedazo de piedra o de madera, y esa fe puede ser muy intensa, puede ser muy sincera, pero la fe en sí misma no tiene poder. La gran diferencia la hace
aquello en lo que tienes tu fe puesta. Mi hermano, mi hermana, ¿tienes una fe pequeña, moribunda? Recuerda lo que dijo ese mismo hombre que tenía el hijo endemoniado que los discípulos no pudieron sanar. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. La fe más pequeña invoca al Dios infinito. La fe más débil invoca al Dios omnipotente. Deja de vivir tu vida bajo tus recursos. Vivirás en bancarrota y en frustración. Hermano, abandónate a los recursos ilimitados de un Dios perfecto, eterno e infinito. Él te manda, Él te invita a tener fe en mí. ¿Qué estás pasando? ¿Tu familia no es cristiana? ¿Tienes un problema de salud? ¿Tienes un problema matrimonial? ¿Tienes un problema familiar? ¿Tienes un problema financiero? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes fracasado? ¿Tu vida no tiene sentido? ¿Qué es más difícil? ¿Mover un monte o solucionar lo que estás pasando? Pues Jesús te pone el estándar de la libertad que puedes confiar en medio de los problemas. Ten fe, tan grande, tan irracional como mover un monte. Ten fe, porque para mí no hay nada difícil. Ten fe, hermano, para la gloria de Dios y para la salud de tu alma y de tu corazón. ¿Qué te parece si oramos esta mañana pidiéndole al Señor que nos conceda confiar y descansar en Él plenamente? Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te agradecemos por ser un Dios tan maravilloso. Ayúdanos a conocerte y Señor, a ser atrapados por tu grandeza, por tu belleza, Señor, para confiar plenamente en ti, para honrarte por medio de nuestra confianza y nuestro descanso en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.